Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos bloquear a una persona, a un email, para que no se dé de alta en nuestra página web. Imaginad que tenemos a alguien que está todo el rato dándose de alta y tenemos localizado ese email, vais a ver lo fácil que es poder bloquearlo. En este vídeo lo vamos a hacer con un plugin que se llama Banhammer y es totalmente gratuito. Lo primero que necesitamos es una página web de pruebas, por lo que me voy a crear una con esta herramienta que me encanta, InstaWP, os dejo el enlace de debajo, que como veis en segundos, literalmente segundos, nos genera una página web que podemos acceder. De hecho, le voy a dar al Login Magic para entrar como administrador. Y una vez que estoy dentro voy a cambiar al español, no tardo nada, y así me voy a sentir más cómodo a la hora de trabajar. Vale, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a plugins, a añadir nuevo. Aquí a la derecha escribimos Banhammer y lo instalamos. Y lo activamos. Ahora lo que voy a hacer es asegurarme que se pueda dar de alta a gente, que se puedan dar de alta miembros, porque si no tengo activado esto no puedo probarlo, por lo que lo voy a marcar. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fijaros, si yo me vengo a herramientas, me va a aparecer Banhammer y aquí tengo las opciones. En este caso no las voy a marcar para que veáis la diferencia. Voy a entrar con mi incógnito, voy a ir a mi página web, voy a intentar darme de alta. Me vengo aquí ahora a registrarme y vais a ver que me va a dejar, me va a llamar ahora Oscar, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, y es como me llamo. Pero voy a registrarme, veis que me ha dejado sin problema, voy a minimizarlo, voy a irme a usuarios y vamos a comprobar que está Oscar. Lo voy a borrar para que veáis que ahora, si me vuelvo a herramientas, me vuelvo a Banhammer y aquí le digo que no quiero que se pueda dar de alta el usuario con el correo oscar@comandounapagina.es. También podría cambiar el mensaje que va a recibir la persona o que en vez de un mensaje se le redirija a una página. Yo para hacerlo fácil lo voy a dejar como está y ahora que lo tengo bien guardado vuelvo a acceder a la página. Vámonos a la página de registro. Le digo registro y vamos a crear un usuario que se llama Alberto. Le doy a registrarme y fijaros que ya me salta error que este mail ha sido baneado y no permite ser registrado. Este mensaje que aparece aquí lo podéis cambiar como habéis visto antes. En Banhammer aquí podéis cambiarle el mensaje por si queréis ponerle otro. O como os dije, redirigirlo a otra página. Una cosa que os voy a advertir que me ha pasado a mí, no significa que pase siempre, pero a mí me ha pasado y os lo digo por si os pasa, que en ocasiones cuando yo voy a borrar esto, voy a dar a guardar. En ocasiones cuando yo meto aquí un email y le doy a guardar, ahora está funcionando perfecto, pero no me aparece el email, me aparece esta opción marcada y no me aparece el email. Por lo que luego, cuando voy a comprobar si ha funcionado el baneo de ese usuario, veo que no ha funcionado, pero es porque no se ha metido el email. Me ha pasado un par de veces, os lo digo, para si os pasa, simplemente volvéis y lo volvéis a añadir para que aparezca. Si no aparece en esta lista, es que no está baneado. Espero que os sirva, que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.